Bien, hermanos, que el Señor me los bendiga en esta mañana. Vamos a intentar continuar con Efesios en este día. Vamos a recordar primero lo último que estudiamos de la epístola a los Efesios. Estamos en la lección 3. Fue la última lección que comenzamos y no pudimos terminar. Así que vamos en esta mañana a recordar rapidito para continuar con Efesios capítulo 1. Específicamente los versículos del 3 en adelante son los versículos que nos están ocupando en esta lección. Habíamos visto o estudiamos que una vez que Pablo presentó a los efesios sus credenciales y también les dio sus saludos, Pablo seguidamente continúa el capítulo 1 con un himno maravilloso, un himno precioso, o una doxología también podríamos llamarle, y en dicha doxología el apóstol irrumpe con una proclamación, una bendición de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así continúa Pablo en el versículo 3. Habíamos dicho también en la lección anterior que esta es una de dos ocasiones en la que el apóstol entona un cántico al Señor en esta epístola. La siguiente usted la puede encontrar, si lo desea, en el mismo capítulo 1, disculpen, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es decir, hay dos ocasiones, por lo menos dos. Es probable que en otras epístolas usted encuentre otros cánticos, otros himnos que el apóstol entone o escriba a la iglesia. Eso lo puede encontrar quizás en otras epístolas. Pero hay por lo menos dos. Y el primero es este que vemos en el capítulo 1, y el segundo usted lo puede encontrar en primera a los Corintios, en segunda a los Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahora bien, estudiamos también que no solamente Pablo entona estos cánticos, irrumpe en estos himnos de alabanza, en estas doxologías al Señor. Otros escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, lo hacen también, y algunos ejemplos, aparte de Pablo, que podemos citar, lo tenemos en el libro de los Salmos, capítulo 28, versículo 6, en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3 de Daniel, versículo 28, y en el Evangelio de Lucas también vemos a Lucas registrando algunos cánticos, como el glorificar, el magnificar, en el capítulo 1 de su Evangelio. Ahora bien, siempre que estos hombres de Dios entonaron un cántico al estilo del apóstol Pablo, lo hicieron siempre por buenas razones. Tenían razones de peso para hacerlo. En el caso del apóstol Pablo no se tarda, Pablo no demora en declarar cuáles son las razones para bendecir a Dios. Y el mismo cántico, la misma doxología, declara las razones apostólicas para bendecir a Dios. Básicamente, o la razón de peso, la razón más grande, la razón fundamental, podremos definirla como el gran misterio, que es el tema que domina toda la epístola. ¿Ese gran misterio qué es? ¿En qué consiste ese gran misterio? Sencillamente es la obra que Dios ha hecho en su vida. Es la obra de amor que Dios ha hecho en la vida de los creyentes de la ciudad de Éfeso. Toda la carta gira en torno
a ellos. Y esa es una razón más que suficiente para bendecir a Dios. Esa gran obra de amor, que es un misterio. Por más que el hombre intente entender, por más que el hombre intente comprender, ¿cómo es posible que siendo usted y yo corrompidos pecadores, reos de condenación eterna, hijos de ira, como dice en el capítulo 2 el apóstol Pablo de su epístola a los Efesios, cómo es posible que siendo merecedores del castigo eterno, Dios haya puesto sus ojos en nosotros y nos haya dado el regalo de la vida eterna? Nadie puede explicarlo. Tan alto es el amor de Dios que no podemos alcanzarlo por nosotros mismos. Tan profundo que no podemos sondearlo. Es tan ancho que no podemos atraparlo con nuestros brazos. Cuán grande es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, aprendimos también que Pablo, este gran misterio del amor de Dios se ha estado llevando a cabo en 3 tiempos. O por lo menos hicimos mención a eso. Ese gran misterio se ha estado llevando a cabo en 3 tiempos o en 3 etapas. ¿Cuáles son? Primero, tuvo su tiempo pasado, antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada ya Dios estaba soñando contigo. En la eternidad pasada ya tú eras parte del sueño del amor de Dios. Intenta explicarlo. No podemos explicarlo. Es un misterio. ¿Cómo antes de que mis padres soñaran conmigo? ¿Cómo antes de que mis abuelos soñaran con mis padres? ¿Cómo antes que mis bisabuelos, mis tatarabuelos y rete que tátara por ahí para atrás, todos los tátaras que les pueda poner, soñaran con sus hijos? Había alguien en la eternidad que ya me llevaba en el corazón, por decirlo en el lenguaje de los hombres, que me hizo objeto de su amor. Incomprensible, pero cierto. Sí, ese es el tiempo pasado. En la eternidad pasada tuvo su expresión. Segundo, es una obra realizada en la eternidad, pero que aunque realizada en la eternidad se manifiesta en el tiempo presente, en el aquí y el ahora. Esa es la segunda etapa. El tiempo en el que Dios te ha salvado, ahora se ha hecho manifiesta tu salvación, se ha hecho pública tu salvación, y tú has comenzado a caminar en los pasos de Jesús, y tú has comenzado a pelear la batalla contra el pecado y la batalla por la santidad, y te esfuerzas por ser el hombre, la mujer que Dios te ha llamado a ser. Ese es el tiempo presente de ese gran misterio. Y finalmente, ese gran misterio tiene un tiempo de manifestación futura al que llamamos la consumación, que es cuando Cristo venga a levantarnos, a levantar a su iglesia, o cuando nosotros vayamos de este mundo a su presencia. Allí será consumada nuestra completa y eterna salvación. Por eso cuando escribe a los Corintios le dice: ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. ¿Por qué? Porque lo veremos cara a cara. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Ese es el gran misterio que Pablo nos revela en la epístola a los Efesios. Hablamos de todo eso y de un poquito más en las lecciones anteriores. Entonces vamos a seguir examinando esta epístola para descubrir un poco más de todo aquello que concierne a ese gran misterio y que nos afecta a usted y a mí tan maravillosamente. Afectaciones que siempre son positivas.
Téngalo en cuenta. Cuando digo nos afecta, estoy hablando en el mejor sentido de la palabra, en su sentido positivo. Nos afectó en el pasado, nos está afectando en el presente y va a afectar también nuestro futuro. Tenga eso en cuenta. Tenga eso en cuenta. Y no se olvide que Satanás, mientras pueda, va a intentar hacer que ese propósito de Dios no se cumpla en usted. Satanás va a intentar de frustrar los planes de Dios para con su vida. Pero la buena noticia es que si realmente usted ha conocido a Jesucristo como Salvador y Señor, el diablo puede mover el mundo entero, pero no podrá arrancar jamás a ni uno solo de ustedes de los brazos de la mujer. Por eso es importante que te asegures que eres un hijo de Dios. Y si no estás seguro, te tires de rodillas, te humilles ante el Padre, ores y te arrepientas de tus pecados y comiences a pelear la buena batalla. Comiences a pelear la buena batalla, porque vale la pena pelear esa batalla. Y más cuando sabemos que todavía no había sido yo formado en el vientre de mamá y ya sus ojos estaban puestos en mí. Ya Dios sabía que te ibas a llamar Caleb. Ya Dios sabía que te llamarías Javier, Leida, Tania. Dijo, a esa Tania la voy a llamar con amor eterno. Esa Tania es para mí, esa Tania no es para nadie más. Esa es mi hija, la escojo para mí. Eso es maravilloso. Entonces vamos a seguir examinando en esta mañana un poco de la epístola a los Efesios para ver mucho más de todo eso tan maravilloso. Entonces quiero continuar en esta mañana y vamos a hacerlo con el siguiente pensamiento. Tu identidad, dice bien amado, tu identidad en Cristo tiene propósitos. La primera parte de este estudio la enfocamos en el hecho de que en Jesucristo, en Dios, tenemos una identidad. Dios nos ha dado una identidad en Jesucristo. Una identidad que trasciende los linderos del tiempo y del espacio. Comienza en la eternidad pasada y se proyecta por toda esta etapa del tiempo presente y prosigue hasta la eternidad futura, si es que se puede hablar de pasado, presente y futuro en la eternidad, que no existe nada de eso, pero en el tiempo nuestro sí. Dios te ha dado a ti y a mí una identidad en Jesucristo. En Jesucristo tenemos una identidad. Eso fue lo primero que vimos. Ahora, lo segundo que quiero mostrar en esta mañana es que esa identidad que tengo en Jesucristo, el Padre me la ha dado con propósitos. Hay propósitos al darnos esa nueva identidad. Y entonces vamos a Efesios capítulo 1. Y en el capítulo 1 Pablo declara el propósito de Dios al bendecir a los creyentes de Éfeso con una nueva identidad en Jesucristo. Ahí están algunos de los propósitos. Para mantenernos en contexto, mire versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Y qué sigue diciendo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y sigan leyendo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante ¿de quién? De Él. ¿Y qué más? En amor, habiéndonos
predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice más, para alabanza de la gloria de su gracia. Y leímos hasta el versículo número 6. Vamos entonces a desglosar pasito a pasito hasta donde podamos esos versículos. No podemos todo el capítulo hoy tampoco. No se puede. No. Vamos a ver. Pablo declara el propósito de Dios al bendecirlo con la elección y la predestinación. Hay montones de cristianos en el siglo XXI a quienes no les gusta la palabra elección y predestinación. Pero lamentamos que no les guste. No podemos quitarlas de la Biblia, ahí están. Elección y predestinación son doctrinas bíblicas que nadie que sea un verdadero creyente jamás negaría, ni sentiría temor de hablar de ellas, de estudiarlas y de compartir sobre ellas. Así que los efesios han sido elegidos por el Padre en Jesucristo y han sido predestinados. Esa es una gran verdad que acompaña nuestra salvación. Dios nos eligió y después que nos eligió, nos fijó una meta, un propósito, nos predestinó con un propósito. Entonces, si mi identidad en Cristo me dice que soy elegido, que soy predestinado, es imposible que ignoremos las razones, los proyectos, los planes de Dios al elegirnos y predestinarnos. Por eso Pablo le desglosa algunos de esos propósitos de Dios. ¿Y cuál es el primer propósito que vemos acá? Versículo 4. Dice, para que fuésemos santos. Entonces, mire, hermano, para que fuésemos. Quédese con esa expresión solamente ahora. Eso significa que en algún momento de tu vida pasada, antes de conocer a Jesucristo, tú no eras aquello que sigue al para que fuésemos. ¿Se da cuenta? Tú no eras santo y sin mancha delante de Dios. Antes de nuestra conversión, antes de que Jesucristo viniera a salvarnos, ni usted ni yo éramos santos y sin mancha delante de Dios. Yo volví a estudiar esto ayer, volví a pasarle la vista y pensaba, hace unos días estaba leyendo en redes sociales de una persona que daba gracias a deidades paganas, a su padrino y a tantos nombres de ídolos paganos porque se había hecho ya santa. Yo pensaba, qué triste, qué triste. ¿Cuántos miles de pesos habrá gastado? Si en tiempos pasados, cuando no teníamos la crisis que tenemos hoy en día, una ceremonia para hacerse santo en un templo espiritista costaba miles de pesos, yo me imagino que ahora en este tiempo eso se debe haber multiplicado por 5 o quizás por 10. La última vez que recogimos un altar en esta ciudad, Héctor, Saldívar y yo, usted no imagina cuántos miles de pesos había en aquel altar, tanto en monedas extranjeras como en monedas nacionales, peso cubano y moneda libremente convertida, CUC, el que existía en aquel entonces. Eran miles de pesos lo que había en aquel altar.
Para que tenga una idea, aquel altar ocupaba una habitación completa de la casa. Y en cada jarrita que había en el altar, había un montón de monedas o billetes sobre el altar. Todo aquello nos cogió más de 3 horas, a Héctor y a mí, nos cogió la noche. Recuerdo que fue en el 2018, fue la última vez que yo fui a Estados Unidos. El día antes, o 1, 2 o 3 días antes de yo viajar, ¿lo recuerdas? Tuvimos que alquilar un transporte para botar todo aquello. Qué triste, hermano. ¿Por qué triste? Porque nadie es santo a menos que esté en Jesucristo. Nadie es santo delante de Dios a menos que esté en Jesucristo. Entonces Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué? Porque nos escogió y nos predestinó para que fuésemos lo que nunca antes podríamos ser por nuestros propios medios. Es en virtud del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que usted y yo podemos considerarnos ahora ante el Padre como santos y sin manchas delante de Él, por la sangre de Jesucristo. Y si no es a través de Jesucristo, seguimos siendo unos corrompidos, inmundos, depravados, o como dice Pablo en Efesios capítulo 2, por naturaleza seguimos siendo hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ese es el primer propósito, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Recuerden, no es santo delante de Dios el Padre a menos que usted vaya al Padre por medio de Jesucristo. Eso es importante. Por eso es importante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, porque de lo contrario nadie jamás podrá ser santo. Número 2, segundo propósito, dice en el verso 5, para ser adoptados. Y aquí hay otra gran verdad. Si dice que fuimos escogidos y predestinados también para ser adoptados como hijos de Dios, eso significa que hubo un tiempo pasado en el que usted y yo no éramos hijos de Dios. Y eso pone en grave problema a mucha gente allá afuera que dice, yo no necesito ir a la iglesia para creer en Dios, porque todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. No es capricho de Israel. La Biblia nos dice que antes de Jesucristo yo no era hijo de Dios. Efesios, sigo en Efesios para no salirme más allá de ello. En Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 dice que yo era por naturaleza hijo de la ira. No era hijo del amor. Por eso tengo problema en aceptar, como dicen muchos cristianos evangélicos, que Dios ama a todo el mundo por igual. Porque Pablo, que es el más gigante de los hombres de Dios en todo el Nuevo Testamento, Pablo dice que antes de Jesucristo los hombres son hijos de la ira, no son hijos del amor. Son hijos de ira. Y si usted se sale de los escritos de Pablo y se va, por ejemplo, a los escritos de Juan, Juan es más radical que Pablo. Juan dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de ¿quién? De su padre, el diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Triste, duro, pero es cierto, y es la palabra, no podemos cambiarla. Entonces, antes no éramos hijos de Dios. Así que la idea que tiene la gente de afuera de que todos son hijos de Dios es una mentira, un engaño del diablo.
para hacerlos creer que donde están y como están bien y que no necesitan buscar la salvación que es en Cristo Jesús. Si la necesitas, te guste o no, entiéndalos o no lo entiendas, si no te arrepientes y crees en Jesucristo como único Señor y Salvador, si no entras a ser parte de la familia de Dios que es la iglesia, entonces no estás bajo la cobertura del gran amor de Dios. Eres un hijo de ira, no eres un hijo del amor, no eres un hijo del Padre. No, necesitas arrepentirte y creer para que puedas cambiar tu estatus de hijos de ira a hijos del amor. Por eso cuando Juan escribe su evangelio en el capítulo 1, Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder. Si se los dio porque no lo tenían, les dio un derecho que antes no tenían. ¿Cuál fue el derecho? De ser llamados hijos de Dios. Sea bendito su nombre para siempre. Es por la fe en Jesucristo que usted puede llegar a ser llamado, usted puede llegar a recibir de Dios el derecho, el poder, la autoridad para ser considerado, para ser llamado un hijo de Dios, para tener una identidad dentro de la casa del Padre, para ser parte de la familia del Padre. ¿Se dan cuenta? Si usted sigue leyendo a Juan en el verso 13, dice que esos hombres que han recibido ese derecho, ese poder, esa autoridad, no lo recibieron por voluntad humana. Dice que no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Dios mismo nos engendra en su familia, en su casa, nos inserta en su familia. Mira una ilustración también muy bonita de eso, la tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid y los pámpanos. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo corta, pero todo el que lleva lo poda, lo limpia para que lleve más fruto. Mire, nosotros somos injertados en la vid que es Jesucristo. ¿Por quién? Por el Padre. Somos el regalo del amor del Padre a su Hijo Jesucristo. ¿Entienden? Y una vez que estamos en la vid, podemos entonces disfrutar el alimento que nos viene de la vid. Podemos disfrutar del cuidado amoroso del Padre. Si no estamos en la vid, no podemos ser llamados, considerados hijos de Dios. Entonces, hermano, es importante que tengamos en cuenta que antes de que Jesucristo viniera a salvarnos, no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios. Pero también es importante entender que aún después de haber sido salvados, llegamos a ser hijos de Dios por adopción. ¿Saben? En el mundo se adoptan hijos. ¿Cuándo se adopta un hijo? Bueno, cuando usted no puede tener hijos y usted quiere adoptar, si le tiene la posibilidad, usted adopta. Pero, ¿cuáles son los hijos que se adoptan? Se adoptan hijos que son huérfanos, niños que no tienen padre, que no tienen madre. Nadie adopta a un hijo que tenga padre y madre, a menos que el padre y la madre lo den en adopción. ¿Entienden? En el mundo espiritual, Dios el Padre, por medio de Jesucristo, adopta hijos espirituales. Lo adopta a usted y a mí, que nacimos en pecado, que heredamos de Adán y Eva una naturaleza corrompida, y que durante toda nuestra vida Satanás nos tuvo en esclavitud. Ahora el Padre viene en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo y arrebata a Satanás a aquellos hijos que le pertenecen a Él y que estaban cautivos bajo el yugo de Dios. ¿Por qué le pertenecen al Padre? Porque desde la eternidad el Padre los escogió y los predestinó.
solo que por un tiempo fueron esclavos, prisioneros del pecado y del amor. Ahora el Padre viene a restaurar, a rescatar a sus hijos y envía a su unigénito. Jesucristo es el unigénito del Padre. Nosotros somos adoptados como hijos, pero Él no es adoptado. Él es el unigénito de la misma naturaleza y esencia del Padre. Por eso es que siempre, durante todos estos años, nunca he dejado de hablarles de la iglesia como la familia. La iglesia no es una empresa. La iglesia es una casa, es una familia en la que aprendemos a vivir bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted y yo somos hijos en la casa del Padre. Entonces, hermanos, no es por voluntad humana, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, es un acto del amor de Dios. Mire con qué palabras tan hermosas el Señor se lo dice por medio de Moisés a la nación de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 7 y 8. Leo allí, dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dice, no por ser ustedes mejor que nadie, así que nadie se ande creyendo. No por ser vosotros mejor que los demás pueblos. Ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos sobre la tierra. No fue por eso que yo los escogí entonces, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Sí? Que la causa motivacional para nuestra elección, predestinación, santificación y adopción es una sola: el amor eterno del Padre para con nosotros. El deseo del Padre de guardar el pacto, el juramento, dice, que hizo a vuestros padres. Esa es la razón por la que Él os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del rey de Egipto. Así lo describe Moisés. Muchos años después de Moisés, ya en tiempos de cautividad, Ezequiel escribe a la nación su profecía, y en el capítulo 36 les da también en sus palabras cuál es la causa. Dice Ezequiel capítulo 36, verso 22. Por tanto, está diciendo el Señor Ezequiel, di a la casa de Israel. Vamos a aplicarlo a nosotros. Por tanto, dile a la casa Ebenezer. Vamos a ir aplicando ya la palabra. Por tanto, di a la casa Ebenezer: así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por ustedes, no es por nosotros que lo hace, o casa Ebenezer, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ellos, que habían sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, ustedes y yo, que fuimos escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo en Jesucristo, por algún tiempo de nuestra vida profanamos, negamos el santo nombre de Dios. Y entonces Él miró desde la eternidad y dijo: no pueden todo el tiempo estar en esa condición, porque yo los escogí, yo no los creé para eso. Ellos no están cumpliendo con su visión de vida. Ellos no están viviendo para aquello que realmente fueron diseñados. Entonces, mi nombre santo está siendo profanado. Entonces Dios decide, por causa de ese santo nombre, venir y nos saca del lodo cenagoso
nos saca del cementerio en que vivíamos y nos da vida juntamente con Cristo. Y nos pone con Cristo en los lugares celestiales para que vivamos de acuerdo con nuestro llamamiento y elección. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tenemos dos propósitos que acompañan a nuestra nueva identidad. Tenemos dos grandes propósitos que acompañan nuestro llamamiento y elección. Dos propósitos que derivan del hecho de que somos predestinados. Número uno, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número dos, para ser adoptados como hijos de Dios. Ahora, miren en ese verso 5, después que dice para ser adoptados hijos de Dios, ¿cuál es la oración que continúa, la frase que sigue? Según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios lo está haciendo de acuerdo con el placer suyo. Hay un pasaje que a ustedes les gusta que yo les recuerde. ¿Cuál es? ¿Cómo? Porque a vuestro Padre, según el puro afecto de su voluntad, le ha placido. Nunca se olviden de eso, hermano. Para el Padre no es una carga, es un placer hacer contigo todo lo lindo que Él se ha propuesto hacer. Eso es un placer para el Padre. Para Él no es una carga. Y eso debería ser un desafío para todos los padres que estamos aquí. Tú tienes que sentir placer cada vez que tú vayas a bendecir a tus hijos. Que no sea una carga nunca para ti, papá o mamá, dar cosas buenas a tus hijos. No seas de esos padres que dan cosas buenas cuando lo que merecen es la disciplina, porque entonces estás criando un delincuente. Pero tampoco sea de esos padres que pasan demasiado tiempo lleno de enojo, de ira y de disgusto con sus hijos y se olvidan entonces de dar bendición a sus hijos. Porque nuestro Padre, Él sabe cuándo es el momento de disciplinar, pero cada vez que tiene que bendecir, para Él es un placer. Y todos sus afectos Él los vuelca a la hora de bendecir a sus hijos. Qué maravilla de papá. Qué maravilla de papá tenemos. No hay otro como nuestro Padre. Entonces, vamos a seguir en Efesios capítulo 1. Y hay un tercer propósito. Hay un tercer propósito del Padre. ¿Cuál es? Dice, para alabanza de su gracia, o de la gloria de su gracia. Ese es el tercer propósito divino, al darnos una o toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La alabanza de su glorioso nombre. Así que Él no está haciendo estas cosas para que el hombre alguno reclame un mérito. Cuando los hombres intentan llevarse el mérito, están robándole la gloria a Dios. Y si Él lo hizo, no porque nosotros fuésemos mejores que nadie, si Él lo hizo cuando nosotros aún estábamos profanando su nombre, Él lo hizo para la alabanza de su glorioso nombre, para mostrar su fidelidad a su propósito eterno, para mostrarnos su amor eterno y para darnos la oportunidad de ser parte de su familia. Entonces toda la gloria, toda la alabanza es Él quien la debe llevar.
no el hombre. Pero hoy en día, en muchos círculos evangélicos, pastores, mal llamados apóstoles, profetas y cualquier otro que pueda surgir, quiere llevarse un poquito de gloria. Los reformadores proclamaron entre las verdades de la Reforma esta gran verdad: sol y deo gloria. Porque la Iglesia Católica se estaba robando la gloria que solo a Dios le pertenece. Y dijeron, aquí el único que debe llevar toda la gloria es Dios, no el Papa, no los cardenales, no los sacerdotes, no los mal llamados santos que hace la Iglesia Católica. No, toda la gloria debe llevarla nuestro único Señor y Salvador, Jesucristo, el Padre eterno, Dios el Espíritu Santo, la bendita Trinidad. Fuera de ahí, nadie más debería llevársela. Pablo, no solamente en el verso 6, si usted sigue leyendo más abajo, va a encontrar que por lo menos en 2 ocasiones en el capítulo 1, Pablo deja claro este propósito. Es para la alabanza de la gloria de su nombre. Entonces, ya casi para concluir, ya para cerrar en esta mañana, vemos que nuestra elección y predestinación tiene por lo menos 3 propósitos. No son los únicos, pero acá en el capítulo 1 hemos visto por lo menos 3 propósitos fundamentales. Número 1, santidad, para que fuésemos santos y sin mancha de candela. ¿Se da cuenta? Que usted no puede decir, soy salvo, siempre salvo, me puedo ir a la calle y vivir como me da la gana. No puede. No puede decir que es salvo, que tiene vida eterna, y hacer con su vida lo que se le venga en gana. Porque el primer gran propósito que Pablo describe aquí, cuando habla de nuestra elección y predestinación, es santidad. Para que aprendamos a vivir en santidad delante de Él. Si recuerdan cuando estudiamos la primera carta de Juan, en el capítulo 3, Juan escribe y dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que el anhelo por la santidad es una consecuencia de haber conocido que el Padre nos eligió y nos predestinó en Cristo antes de la fundación del mundo. La idea que según muchos críticos de la elección y la predestinación, de que elección y predestinación acomodan a la gente para que él como le da la gana, esa no es una idea bíblica. Porque nunca la Biblia enseña eso. Al contrario, la Biblia nos enseña que elección y predestinación van acompañadas de un anhelo ardiente, profundo por la santidad de Dios en nuestras vidas. Si usted no ama la santidad, usted puede estar seguro de que probablemente usted todavía no ha sido salvo. Porque los verdaderamente salvos van a amar la santidad. Corra entonces y arrepiéntase, no se quede donde está. Pídale a Dios que le ponga, que le haga sentir en su corazón ese anhelo ardiente por su santidad. Él es quien produce en nosotros, dice su palabra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo va a hacer si usted se lo pide de todo corazón. Entonces el primer propósito es santidad, ¿no? Segundo propósito, el segundo gran propósito es hacernos parte de su familia. Traernos a la familia, de regreso a casa. ¿Cuál hijo pródigo? Traer a casa a aquel que se ha perdido. Me encantan mucho las palabras de Lucas en el capítulo 19, si no me falla la memoria, versículo 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre de Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, los hijos de Dios que estaban esparcidos. Él vino a restaurar al reino, las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. Él vino a restaurar su familia, que estaba dividida. ¿Se da cuenta usted por qué Satanás trata de destruir tu matrimonio, dividir tu casa y tu familia? Porque tu casa y tu familia
deben ser una expresión de la familia de Dios en la tierra. Por eso Satanás intenta destruir el matrimonio. Por eso intenta dividir el matrimonio. A los padres de los hijos de los padres. Que destruye el matrimonio, destruye el hogar y la familia, y destruye, ¿sí?, el mejor reflejo de la imagen de Dios en esta tierra, que es el hogar. Cuidemos el hogar. Mujer, pelea por la salvación de tu esposo. Si ves que el diablo te lo está llevando, pelea. No te rindas nunca. Hombre, pelea. Si es tu mujer la que está huyendo. Hijos, peleen en oración por la salvación de sus padres. Padres, no se cansen de orar por sus hijos hasta que Cristo se ha formado en sus hijos. Dios no nos dio hijos para condenación. Cuando yo no conocía a Carelia, ya oraba a Dios por mi esposa y por mis hijos, y yo pedía hijos para bendición. Yo no quiero hijos para que vayan al infierno, Dios. Si van al infierno, no me des hijos. Yo no quiero hijos para maldición. Yo quiero hijos para bendición. Y miren qué belleza. Miren para allá. Miren, la misma nariz del Padre. ¿Y qué decir de eso? De ese varón? Esos ojos del Padre no lo pueden negar. Y no se canse de orar por sus hijos, aunque usted lo vea ya en el último escalón para caer directo al infierno. No deje de clamar por ellos. Porque Dios nos escogió y nos ha dado un hogar y una familia. Peleemos la buena batalla por ese hogar y esa familia que nos ha dado. El segundo gran propósito es ese: crear una familia. Es restaurar la familia, que fue dividida, que fue rota allá en Edén. Dios está restaurando esa familia. Y el tercer gran propósito es que una vez que toda su familia, toda su casa esté reunida, la familia pueda alabar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por esa obra de amor, por ese gran misterio que Él ha logrado cumplir y al cual Él nunca renunció. Bendito sea su nombre para siempre. Amados, se da cuenta que Dios siempre tiene propósitos, ¿sí?, en cada cosa que hace para sus escogidos. Aún aquello que no entendemos. ¿No recuerda ese pasaje en Romanos donde Pablo dice: porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Pero fíjense bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y alguien sabe qué sigue diciendo después? ¿No? Romanos 8, 28 y 29. Porque a los que antes conoció. Porque a los que antes conoció, en la eternidad pasada, se dan cuenta, su elección y predestinación, una obra que comenzó en la eternidad, se está manifestando en el tiempo y se ha de consumar en el futuro. Son los tres tiempos, las tres etapas. Y en esas tres etapas se está desarrollando ese gran misterio que es restaurar su familia, restaurar su casa. Bendito sea su nombre para siempre. Dios siempre tiene propósitos para todo lo que está haciendo en la vida de sus escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. De manera que, si todavía tú estás dudando, es tiempo de que dejes de dudar.
Es tiempo de que comiences a creerle a Dios, aun cuando no estés viendo los resultados de forma inmediata. No siempre vemos los resultados en el aquí y el ahora. A veces la espera se alarga. Y en lo que se alarga uno se impacienta, se desespera. Pero aún para cuando la espera parece alargarse tanto que no podemos aguantar, aún para esas circunstancias, Dios tiene palabra. El primer sermón que prediqué en Holguín, cuando llegué por allá por el año 2000, 2001, ¿te acuerdas? Fue con el que me tumbaste casi. Hebreos 10, 35 en adelante. Creo que hasta el 38, 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas vosotros no sois de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Se da cuenta? Que aún para aquellos a quienes la espera parece alargarse demasiado, hay palabra de Dios. Si no pierdas tu confianza, sigue confiando, sigue creyendo. Siga creyendo, porque Él siempre tiene propósitos para la vida de sus escogidos, y sus propósitos para sus escogidos siempre son propósitos de bien y no de mal. Él nos va a dar un futuro lleno de esperanza. Y el diablo no podrá quitarte eso jamás. De manera que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Y si alguno está dudando todavía, arrepiéntase y ríndase a Dios. Y pídale a Dios que haga su obra en tu vida y te ayude a tener la paciencia para cada día, la dosis de paciencia necesaria para vivir un día a la vez. Y mientras vives ese día a la vez, nunca olvidarte de que eres elegido y predestinado para ser santo y sin mancha delante de Él, para ser su hijo amado, adoptado en su casa, y para que por medio de ti su gloria se manifieste al mundo y otros puedan ser salvados. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones si en algún punto fallé y que completes lo que falte en esta mañana. Señor, gracias, porque es probable que por este año este sea nuestro último sermón acá, pero confiamos que tú nos vas a permitir volver y seguir enseñando, seguir predicando desde este púlpito y desde muchos otros en este país, Señor, y más allá también. Bendice a tu iglesia, bendice tu casa, bendice tu familia, Señor, y permite que ellos puedan seguir profundizando en las verdades maravillosas que entrañan ese gran misterio del que Pablo habla a los Efesios. Y que ninguno dude jamás de su llamamiento, de su elección, de tu predestinación y de todas las demás cosas que acompañan a ese bendito misterio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora rogamos que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro bendito Salvador Jesucristo y la comunión y compañerismo del Espíritu Santo sea con todos nosotros, de ahora y para siempre. Amén y amén.